La ciberseguridad ya no es opcional para las empresas. En esta era de transformación digital, las empresas están más expuestas que nunca a brechas de seguridad, ataques y robos de información. En OneSec no solo protegemos datos, protegemos tu negocio, tu operación y tu confianza. Sabemos que hoy los ciberataques evolucionan a una gran velocidad constantemente, y por eso tenemos que mantenernos al margen trabajando con la misma velocidad e inteligencia con la que se transforman las amenazas para superarlas. En OneSec promovemos un entorno de colaboración donde el trabajo en equipo y la confianza son la base de nuestros resultados. La coordinación estratégica, el compromiso, la cercanía y confianza mutua se unen en la precisión y eficacia técnica para ofrecerte soluciones especializadas, cercanas y confiables. Nos tomamos muy en serio lo que hacemos, porque entendemos lo que está en juego. Diseñamos estrategias a la medida, adaptadas a la industria, categoría y normatividad de cada cliente. Te ayudamos a cumplir con regulaciones, a optimizar tus operaciones digitales y a ganar la tranquilidad de estar bien resguardado. En OneSec, cada colaborador mantiene conexiones activas con fuentes de inteligencia de amenazas a nivel internacional. Nos mantenemos actualizados y preparados frente a nuevas tácticas y estrategias de ataque, para anticiparnos y así protegerte antes de que algo ocurra. Contamos con presencia nacional y regional, oficinas en Ciudad de México y Monterrey, representaciones clave en Guadalajara, región Bajío, y Mérida, región sureste, y cobertura internacional desde nuestra oficina en Bogotá, que atiende proyectos en Perú, Chile, Ecuador y Uruguay. En Estados Unidos tenemos presencia en Florida, impulsando soluciones con ciberseguridad para clientes de alto nivel. Gracias a nuestro equipo y a la confianza de nuestros clientes, hoy OneSec es sinónimo de seguridad, eficiencia y cercanía. Confía en nosotros. Con OneSec tienes la certeza y la protección que tu empresa necesita para crecer, transformarse y mantenerse siempre segura. OneSec, always secure, never at risk. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro webinar Resiliencia ante el ransomware, más allá de la seguridad del EDR. Y bueno, sin más por el momento, doy inicio y doy control de los micrófonos a nuestros ponentes, a Juan Carlos Carrillo, nuestro director general en OneSec, y a Juan Carlos Vázquez, Solution Architect de Halcyon. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Karen. Tocayo, qué gusto poder compartir contigo este webinar y poder platicar de este tema que al final del día creo que es crítico. Yo lo hacía un poco en la invitación previa. Creo que se ha perdido un poco el miedo al tema de ransomware, pero eso no significa que haya disminuido y lo vamos a estar platicando durante toda esta hora de la sesión. Es correcto, muchas gracias, Tocayo. Igualmente, muy amables al equipo de OneSec y por supuesto a ti por el tema de poder entregar este webinar a la audiencia en México, que me parece muy relevante con todo el tema que estamos viendo de casos de ransomware, no solamente en México, sino a nivel global, y creo que hay mucho por compartir en este tema y de lo que hacemos como Halcyon con ustedes. Perfecto, buenísimo. Pues sin más, si quieren, entramos en materia. Y la agenda que tenemos hoy preparada, la tenemos ahí hecha para ustedes en diferentes momentos. Con la parte teórica y la parte práctica, hay una frase que yo repito mucho: se emborracha leyendo libros de vinos. Entonces, de nada nos serviría leer toda la teoría y si no llevamos una parte práctica. Entonces, mi tocayo va a ser una parte realmente práctica, que lo van a ver ahí en la parte 6, que al final del día lo que está buscando que es que ustedes puedan irse al final del día de hoy, de la sesión del día de hoy, con información tanto teórica como verlo prácticamente cómo es que funciona este tipo de soluciones como la que hoy día mi tocayo y Halcyon nos van a estar presentando. Bueno, déjenme entrar en materia. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo como de impacto? Y cómo vemos que esto va a venir creciendo en los siguientes también meses, años en esta materia. Entonces, por alguna razón, aquí se me fue de más, perdónenme, regreso, ahí está. Entonces, temas importantes, y ahorita claramente mi tocayo me va a ir ahí complementando, pero temas importantes que estamos viendo al día de hoy, ¿no? Esto está basado en un estudio que hace justamente el equipo de Halcyon y que creo que es un tema muy importante para tenerlo ahí en consideración. ¿Qué es? ¿Qué estamos viendo? ¿No?
más de 6,000 ataques confirmados en el año pasado, aproximadamente 18 ataques por día, ¿no? Entonces, ya no es un tema de, híjole, es que estos eran eventos aislados, esto no sucedía tan común y corriente, no está sucediendo constantemente. El costo de la recuperación va entre el 1.5 y los 10 millones. Ahorita lo vamos a ver en otro slide donde se complementa aún más este dato en particular del costo de la recuperación y el tiempo que tarda en recuperarse. Es decir, hay muchas de las operaciones de las empresas y de muchos de ustedes que pueden estar el día de hoy conectados con nosotros, que el tiempo de recuperación no me da el espacio, no me da el tiempo para recuperarme pues no puedo parar ni siquiera un día. Y el promedio es que nos va a llevar entre 3 y media para poder recuperarme. Y vean esto, el 84% de las víctimas que pagan el rescate realmente no logran recuperar o completamente o alguna parte de sus datos. Entonces, eso aún es más fuerte. Y además no es que digamos, bueno, es que todos los ataques vienen por un solo grupo, ¿no? Al menos está identificado en este reporte al menos 5 grupos, ¿no? No sé, Tocayo, ahí si tú quieras complementarme, por favor. Sí, gracias, Tocayo. Nuevamente, buenos días a todos. De estos datos que comparte Juan Carlos sobre el tema de nuestro reporte, que lo acabamos de liberar, tiene menos de una semana, algunos datos extras. Estamos observando un cambio en el comportamiento de los grupos de ransomware. Típicamente, cuando hablamos de ransomware, pues entendemos o se entiende en la comunidad y en las organizaciones como el tema de que se materializa el cifrado, la encripción de los datos en los equipos y que es el primer mecanismo de extorsión. En el 2025 fue el primer año en el que casos de incidentes de ransomware estuvieron asociados estrictamente a la exfiltración de datos. Es decir, estamos viendo un cambio en donde los grupos de ransomware están publicando las víctimas en los famosos data leak sites que operan y que luego públicamente se liberan a través de otras páginas que se dedican a esto y que la comunidad empieza a difundir. Muchos de esos casos de ransomware no necesariamente tienen que ver con temas de cifrado, pero sí de exfiltración. Los atacantes se han dado cuenta que pues es mucho más sencillo. Los controles típicos pues entienden esto como un comportamiento normal, legítimo, pero realmente son movimientos maliciosos hacia la infraestructura que ellos utilizan en el tema de ransomware. Otro tema relevante, el 78% de los incidentes que observamos en la telemetría de casos de ransomware tiene que ver con el uso de herramientas legítimas, por ejemplo, herramientas del tipo o que se categorizan como RMM, que son, por ejemplo, herramientas como NIDES, como ConnectWise, herramientas de este tipo que se utilizan también para la parte legítima por los defensores, pero también las utilizan los adversarios. Eso también nos habla de lo difícil que es para los defensores entender estos comportamientos. El año pasado y lo que va hasta lo que llevamos de 2026, una técnica de explotación que se está haciendo mucho, perdón, de manera masiva, es el tema de explotación de drivers vulnerables, de controladores legítimos pero vulnerables, a través de la famosa técnica de Bring Your Own Vulnerable Driver. Es algo que estamos viendo por los grupos de ransomware, que es una manera muy sencilla de poder evadir y dejar completamente cegadas las herramientas de los CDR. Y bueno, otro dato ya para finalizar. El año pasado fue una de las primeras ocasiones en que las pymes se vieron comprometidas en términos de números 4 veces más que las grandes organizaciones. Los atacantes, digamos, también han cambiado un poquito porque saben que las pymes, incluso muchos de estos casos, pueden desaparecer ese tipo de compañías que típicamente no tienen las herramientas, ni los recursos, ni los equipos de defensa, como sucede con las grandes compañías. Entonces, eso es algo de lo que hemos estado observando. Y mencionaba mi tocayo el tema de los grupos top. Bueno, esos grupos top igualmente los observamos en México, Quilín y Akira, que fueron de los principales que hemos estado observando en este año también. Y el tema de la fragmentación de los grupos de ransomware, pues ha detonado que se creen al menos 1 o 2 grupos diarios que hemos estado observando. De los grupos que estamos viendo hoy en día, considerar no solamente estos, sino grupos que están surgiendo, digamos, de manera reciente. Puedo mencionar, por ejemplo, Dragon Force o The Gentleman, que ese Gentleman ha tenido que de caballero no tiene nada con las organizaciones, están subiendo el número de víctimas por día de manera considerable. Adelante, Tocayo. Excelente, muchas gracias, Tocayo. Miren, y un poco a nivel de educaciones, ¿qué es lo que realmente termina
termina sucediendo y para entender realmente como la historia o el flujo de un ataque de ransomware. Normalmente, ¿por dónde va a entrar el atacante? Un acceso inicial, que eso va a ser muy típico, un phishing, algún tema de una credencial comprometida, que ocupaban el mismo password y entonces cayó el otro sitio, reocupan las credenciales, una VPN que no tiene un múltiple factor de autenticación y entonces se pueden infiltrar por ahí, algún tema de un dispositivo perimetral que es vulnerable. Y una vez que tienen acceso, el atacante que hace normalmente un movimiento lateral, enumera la red, escala privilegios y eso normalmente lleva, dependiendo el caso, ahorita mi tocayo va a tocar un ejemplo que me parece impresionante, pero va a llevar algunos días para poderse hacer esos movimientos. Después, ¿qué hacen? Puede haber tema de exfiltración o puede haber un tema donde ya hacen la inserción del código malicioso para poder realmente hacer el cifrado. Como ya comentaba mi tocayo, pueden hacer el cifrado de los archivos buscando ya sea el tema de exfiltrar la información y o simplemente el no darle acceso a dicha información a la gente que realmente está metida en el cliente, ¿no? Y finalmente viene la etapa del rescate. Pero si van viendo un poco las horas, a mí lo que me sorprende es que antes esto lo hablábamos en horas. Y Tocayo, tú me compartías que en algunos casos, pues esto puede ser no en días, sino en menos de un día, donde puede ser que estos 5 pasos se lleven a cabo. Sí, el dwell time, el famoso tiempo de permanencia de los atacantes ya cuando están dentro de la red, hemos observado que pues se ha reducido considerablemente. Casos reales de lo que hemos observado como Halcyon, y que además esto es público, lo liberamos mes con mes en nuestro sitio, en lo que es nuestro reporte del Ransomware Operation Report, que son datos reales para los defensores, para que vean telemetría, herramientas utilizadas, grupos que más vemos. Y uno de los datos relevantes es que, por ejemplo, casos como Akira y como Play, el progreso de un ataque sucedió o ha estado sucediendo tan solo en una noche, pero incluso con Akira hemos observado incidentes, donde se ha materializado o ha intentado materializarse el ataque en menos de una hora, desde la infiltración inicial hasta el intento de exfiltración o descifrado. Entonces, los grupos de ataque han, digamos, mejorado muchísimo el tema de cómo evadir defensas, moverse rápido y lo que buscan al final del día, que son datos o el tema de cifrado. Y fíjense cómo esto se vuelve exponencial cuando tenemos el otro dato, ¿no? Hay un reporte que cada año libera ahí la gente de IBM, es un reporte bien interesante, y ellos dicen que en promedio, para que una empresa se dé cuenta que un atacante está adentro o que ya logró penetrar, nos tardamos entre 6 meses y medio en darme cuenta. Pero imagínense si con lo que mi tocayo acaba de comentar, en menos de una hora pueden hacer todo ese proceso, pues 200 días les está dando tiempo suficiente para poder hacerlo, hacer todo el ejercicio que tengan que hacer. Con calma, no hay prisa, porque si yo sé que tengo 200 días promedio para que me acachen y yo puedo ejecutar todo mi proceso en menos de una hora, pues imagínense lo que sucede. Ahora, ¿cuál es la problemática que tienen hoy día muchos de sus clientes? La confianza falsa, ¿no? Yo pongo este ejemplo que me encanta, ojalá nadie de nosotros nos pase algún día, pero imagínense que yo tengo en mi mente que tengo mi coche asegurado. Choco, ¿no? Como nos puede poner, tengo un accidente, abro mi cajolita de guantes, saco mi seguro y me doy cuenta que el seguro está vencido o que no tengo asegurado el auto. Este es el ejemplo de una confianza falsa. Es decir, muchas de las organizaciones tienen un pensamiento, ¿no? Y esto es vean el dato, el 100% de las empresas que han sido atacadas, un ataque de ransomware, tenían en su pensamiento una confianza de que sus herramientas de detección los iban a poder cubrir de este tipo de ataques. 93% de los ataques, los atacantes no solamente fueron por los equipos para cifrarlos, para un ataque ransomware, sino que fueron sobre los respaldos, porque típicamente si tú tienes una buena estrategia de respaldos, bueno, nada, pues cifraron el equipo, pero tú tienes un respaldo de ese equipo, simplemente formateas el equipo y traes el respaldo de la información. Pero en el 93% de los ataques, los atacantes no solamente van sobre el cifrado del equipo, sino además sobre los respaldos para que no puedan recuperar. Y vean esto, el 77% de los ataques también incluye tanto el robo, cifrado, y que cuando se paga el rescate no logran recuperar la información
y además publican la información. Creo que ibas a comentar tú algo, Tocayo, ahí al respecto. Bueno, aquí, por ejemplo, con todos estos datos que estamos observando, un dato adicional, Tocayo, que me parece relevante para la audiencia, de toda la telemetría que observamos el año pasado, el 69% de los ataques ocurrieron o intentaron ocurrir fuera del horario laboral. Esto no es nuevo. Esto de comportamiento lo empezamos a observar, yo lo recuerdo, en un reporte que liberó todavía Farai, incluso antes de que hiciera el MERS su adquisición con Mandiant. Entonces, hoy en día está más que puesto y de manifiesto que este tipo de intrusiones, ataques y donde el atacante busca pues perpetrar la intrusión está sucediendo fuera del área o de los horarios laborales, porque es típicamente cuando los equipos de defensa pues no necesariamente están más atentos, dependen de ciertas cuestiones para estar viendo alertas. En caso de que se tenga un MDR, no necesariamente implica que los equipos estén atendiendo alertas todo el tiempo. Entonces, ahí me parece un tema importante por reforzar. Ya sabemos que los atacantes van a venir de sábado a domingo, incluso un pico que observamos lunes en la mañana, digamos que para darles una buena bienvenida al inicio de la semana a los defensores. Y vean el tema, pensemos que lo tengo muy bien preparado todo y sí tengo un plan para recuperarme. El tiempo promedio de recuperarme es de 3 semanas. Bueno, 22 días es el tiempo para restaurar las operaciones. Hay negocios que, estando fuera de línea 3 semanas, muy probablemente no van a sobrevivir. Y si, como comentaba mi tocayo, además es una empresa mediana, pequeña, 3 semanas claramente nos deja completamente fuera del mercado. Hay muchas veces que los reportes, en particular el reporte que hace el Ponemon Institute ahí con IBM sobre el costo total de un ataque y además lo que vemos en muchos otros reportes, normalmente vemos esto, tema de un ataque promedio, el costo total promedio es de $4.5 millones, más o menos. Ok, ¿en dónde está ese costo? ¿De dónde salen esos 4.5? Bueno, una parte del tiempo que estoy fuera de línea, esas 3 semanas promedio que puedo estar fuera de línea, lo que me va a costar recuperar la información o el análisis forense, el daño reputacional, las multas que puedo llegar a recibir de alguno de los reguladores, en algunos casos el rescate que pagué o algún otro, ¿no? Entonces, pagar el rescate, además, quiero que lo sepan, no me asegura que me vayan a entregar mi data y es probable que al revés, lo que vayan a hacer es que vayan a publicar más de la información que yo tengo. Ahora, ¿qué pasa? Yo podría volver a decir, me encanta la frase, ¿no? Me encanta la frase que esa la escuchamos muchísimo. Yo no soy un banco, a mí ese tipo de ataques no me van a pasar. Bueno, véanlo por sector. El sector más atacado, yo justo publicaba ayer en mi red en LinkedIn, proyectaba yo el tema de, lleva 14 años el sector salud, siendo el sector el más atacado. Seguido por servicios financieros, energía y utilities que le llaman en Estados Unidos. Después el tema de comercio en cuarto lugar, manufactura quinto y educación el sexto. Y vean el costo por promedio de incidente, ¿no? Compartí un buen amigo esta semana en una columna de Forbes, Andrés Velázquez, el tema de lo que perdió una universidad en Estados Unidos, me parece, sobre el tema de educación, donde perdieron todos sus accesos a todos los sistemas y era un tema de una universidad y el costo es igual, altísimo, ¿no? Déjenme y ahorita le paso la palabra a mi tocayo porque este concepto y un poco el nombre que le poníamos al webinar, por qué el EDR en muchos casos ya no es suficiente. Entonces, tocayo, si tú quieres ahí comentar, por favor. Seguro, Tocayo, gracias. Número uno, debemos de pensar que el EDR es una herramienta, como lo dice el concepto, de detección para responder. Entonces, mucho de la responsabilidad de los analistas, de los equipos de defensa, radica pues en entender la telemetría y en base a esa telemetría poder responder o contener algo que ellos están identificando como malicioso. Uno de los grandes retos para los defensores sigue siendo el tema de que esa telemetría, pues ellos tengan la habilidad de entender lo que está observando del atacante. A partir de la pandemia empezamos a notar un comportamiento interesante, digamos, un crecimiento en el uso de lo que llamamos en el argot las herramientas Living of the LAN o técnicas Living of the LAN, que tiene que ver con el uso de herramientas legítimas que se utilizan por los equipos de defensa, administradores de manera diaria, pero esas mismas herramientas las utilizan los atacantes. Entonces tiene que ver con un tema de cambio en la intención y en el comportamiento de las mismas herramientas. Entonces eso tiene que ver con una detección tardía que realmente ahí dependemos de la habilidad de los defensores
Y lo que siempre he mencionado desde que empezamos pandemia, realmente lo que llamamos las oportunidades de detección, pues están en la fase de reconocimiento, movimiento lateral, escalación de privilegios. Cuando esas partes ya el analista no identificó lo que está sucediendo, pues típicamente, como decimos en el argot, y sobre todo que lo mencionábamos mucho en el pasado, tocayo, cuando el atacante ya tomaba incluso control del directorio activo, decíamos que game over. Aquí es exactamente lo mismo. Otro aspecto interesante, lo mencionaba previamente, el tema de la explotación de drivers vulnerables sigue siendo una gran problemática. Ahí, por ejemplo, Microsoft en una pieza reciente ha reconocido que es una gran oportunidad y una gran área de oportunidad para poder reducir ese gap que hoy en día tienen las organizaciones. Es algo que típicamente no se revisa, no se preocupa a alguien por estar identificando si en los equipos hay controladores vulnerables. Yo les diría que en las evaluaciones que hacemos prácticamente todas las semanas hay drivers vulnerables y esos drivers al final del día le permiten al atacante evadir o desactivar plenamente las herramientas de seguridad. No solamente los EDRs, observamos en los arsenales de los atacantes, en los famosos EDR killers, que incluso buscan desactivar herramientas de SASE, clientes VPN, etcétera. Entonces, ese es otro gran problema. Algunos otros, los CDRs no fueron diseñados, por ejemplo, para capturar lo que llamamos el material descifrado. El material descifrado es una técnica que utiliza, en el caso de Halcyon, la manera de capturar los binarios asociados a la fase final y que cuando los detone el atacante podamos capturar todos los elementos asociados a criptografía, a claves simétricas para poder hacer una recuperación de información. Por ahí he escuchado en el medio algunos colegas, tocayo, que mencionan que los fabricantes que ofrecen un mecanismo de recuperación es porque el fabricante negocia con el atacante para recuperar los datos. Yo les diría que en el caso de Halcyon eso es completamente falso. Desde la concepción de la tecnología fue diseñada para desarrollar un elemento para recuperar los datos en el menor tiempo posible. Otro aspecto importante, los CDRs no fueron diseñados para controlar el flujo de información en términos de exfiltración. Los CDRs ven el movimiento de información como algo legítimo, son procesos o binarios típicamente legítimos. Obviamente los atacantes utilizan binarios particulares, pero al final es un comportamiento legítimo. Y ahí me pueden decir, bueno, también está la parte de DLP. Yo les diría que al atacante no le importa mucho si la información está clasificada o etiquetada bajo algún mecanismo de alta sensibilidad, confidencial, privada, etcétera. Vemos que todos los días, incluso el día de hoy salió, por ejemplo, algunas entidades de alto perfil a nivel global, se les ha estado sacando información y grupos como Shiny Hunters que se focalizan en el tema de exfiltración. Está sucediendo prácticamente todos los días y todas las semanas. Y otro aspecto importante, los CDRs como herramientas genéricas, generalistas, porque no solamente tratan de ver todo el tema de malware, ataques de identidad, credenciales, muchos aspectos basados en telemetría que buscan los CDRs. Bueno, también las organizaciones recaen en la contratación externa de grupos de MDR, de Managed Detection and Response, pero al final con un expertise o conocimiento que busca abarcar todo. Entonces, ese es otro de los temas, no están diseñados estrictamente para la parte de ransomware y se sigue recayendo en la parte de detección temprana. Adelante, Tocayo. Perfecto. Adelante, Tocayo. Sí, adelante. Sí, nada más ahí para complementar un poco qué es lo que hemos creado sobre todo este tema. Bueno, realmente lo que estamos buscando con esta alianza y por eso lo estamos presentando en conjunto es, nosotros tenemos mucho tiempo en el mercado, conocemos mucho de las problemáticas y al final del día, creo que mi tocayo lo estaba diciendo muy bien, somos al final de cuentas algo que complementa, ¿no? Porque al final de cuentas puede ser que tengas la solución. Nadie está diciendo que las quites, nadie está diciendo que no las tengas, ¿no? Simplemente que para cierto tipo de ataques se requieren diferentes tipos de herramientas. No existe, no el que yo ponga un blindaje en la ventana significa que mi puerta de la entrada está asegurada. Entonces, por eso es que hemos buscado esta alianza y por eso estamos presentando este tema hoy día en conjunto, ¿no? Si quieres, tocayo, ahí comentarnos un poco en este modelo que me parece excelente sobre estas tres capas, tres dimensiones de la resiliencia real.
Correcto. Gracias, Tocayo. Y precisamente mucho de por qué tenemos esta alianza es por el expertise que tiene el equipo de OneSec en todo el tema de gestión, conocimiento de otras plataformas, de tener todo un área de expertise y servicios orientados a todo este tema de detección temprana, de experiencia en tecnologías DDR. Y creo que para ellos es muy claro el entender que, bueno, en esa estructura multicapas de defensa en profundidad, siempre hay elementos por cubrir. Y en ese sentido, bueno, como Halcyon, digamos que los tres pilares de la plataforma anti-ransomware, y ya lo mencionaba él, Halcyon lo que busca no es reemplazar, no es sustituir capas de EDR, sino más bien somos un pequeño elemento en el sentido de que ocupamos muy poco, operamos en una arquitectura consola completamente en la nube y con un agente extremadamente ligero. Y esos tres elementos están basados en, número uno, la parte de anticipación, que tiene que ver con la parte tecnológica de manera per se, es decir, la parte de tecnología que integramos dentro de la infraestructura de las organizaciones, donde ese agente tiene diversas capacidades. Creo que ahorita viene otro slide que lo voy a mencionar más a detalle, pero tenemos un elemento que viene a extender las capacidades de sus soluciones actuales. No importa si es Defender, CrowdStrike, SentinelOne, Palo Alto, Bitdefender, Sophos, Cisco, VMware, Carbon Black, etcétera. No importa si es una solución líder en Gartner o una solución que esté en otro cuadrante o que incluso no aparezca. Venimos a complementar toda esa parte que hoy le llamamos Preemptive Cyber Defense, tecnologías de anticipación, cuando sabemos que típicamente esas capas van a ser evadidas. El segundo pilar, como Halcyon, tiene que ver con algo que ya mencionábamos, la respuesta coordinada. Tenemos un equipo completamente enfocado a que las consolas no sean una carga o la tecnología no sea una carga para las organizaciones. Aquí también tiene que ver mucho el expertise de OneSec, más el expertise enfocado en ransomware, de detección temprana, cacería de amenazas, alertamiento, reportes periódicos, etcétera, de todo lo que hace nuestro equipo del Ransomware Operations Center, incluyendo toda la parte de construcción de decryptors, que es posible gracias a que la gente captura todo el tema de material descifrado. Y finalmente, tenemos pues algo importante para las compañías, un tema de garantía. El tema de garantía tiene que ver mucho con el hecho de que hoy en día los fabricantes de EDR, cuando surgieron, empezaron a dar garantías que por $1.000.000. En el caso de Halcyon, la garantía tiene que ver con un aspecto muy simple. En el caso de que suceda o se materialice un tema de ransomware, entendiendo que este ransomware evadió el EDR y puede o podrá más adelante evadir a Halcyon. Importante mencionar, hoy en día clientes con Halcyon no han sido evadidos por temas de ransomware, pero en la concepción y la tecnología de Halcyon, importante mencionarlo, tiene que ver con la recuperación o el apoyo en la recuperación, limpieza del entorno, sin costo alguno para las organizaciones. Es decir, muchas de las ocasiones cuando hay un evento de ransomware que hemos observado, típicamente la organización contrata o adquiere los servicios de una entidad localmente en México o en el extranjero, de las reconocidas que conocemos, para hacer esta limpieza y recuperación con un costo elevado. No es poca cosa. En el caso de Halcyon está completamente incluido por contrato, algo que no hay letras chiquitas, está muy bien definida la garantía, en qué consiste y cuál es el nivel de esta garantía para todos los clientes que tengan Halcyon dentro de su organización. Adelante, Tocayo. Gracias. Ok, Y si perfecto. nos quieres comentar sobre esta arquitectura. Sí, adelante, Tocayo, por favor. Sí, seguro. Ahorita vamos a cubrir algunos casos de uso, pero déjeme dar así un aspecto rápido. Este agente, o como le llamamos nosotros, un microagente, es un agente extremadamente ligero, no tiene nada que ver, no somos un EDR y no tiene nada que ver con los tamaños, ni con el incremento o el uso de performance o el overhead que pueda generar en el punto final. El agente ligero, número uno, o la razón es porque corremos detrás de su solución de punto final EDR. Es decir, la prioridad y la primer línea de defensa sigue siendo su tecnología actual y nosotros corremos detrás. Y segundo aspecto, en el caso de Halcyon, estamos enfocados estrictamente en todo lo que incluye los binarios, DLLs, todo lo que involucra en un proceso de ransomware en toda la cadena que puede ejecutar el atacante. Entendemos que el ransomware típicamente lo entendemos como el cifrado,
pero la cadena de ransomware tiene que ver con muchas cuestiones, incluso desde el acceso inicial, ya lo mencionaba mi tocayo, movimiento lateral, reconocimiento, exfiltración, evasión de defensas y destrucción, por ejemplo, de datos, de los puntos de restauración, que es algo que observamos por algunos o muchos grupos de ransomware. Entonces, hoy con todo el boom de inteligencia artificial, el concepto de inteligencia artificial en el caso de Halcyon está asociado a las capacidades de detección y prevención de lo que hace nuestro agente. Eso es algo fundamental en la manera de operar de nuestra tecnología, además de un motor de comportamiento asociado, por ejemplo, al uso de las herramientas Leading of the Land, de mucho de lo que hace el atacante en el tema de intención. Además, incorporamos el tema de control de la exfiltración de la información por dos parámetros que ahorita vamos a identificar. Además, el tema de captura de material descifrado, que es uno de los grandes diferenciadores de lo que hacemos como Halcyon, y que eso nos permite, el último paso, poder tener un tema de mecanismo rápido en cuestión de horas, que no tengamos que ir a recurrir a respaldos que no sabemos incluso si están en buen estado o incluso si estos respaldos se llevaron la amenaza desde días, semanas antes, como lo mencionaba el tocayo. Entonces, en un tema de recuperación es fundamental hacerlo ágil y lo más importante, mantener la compañía operando sin impacto mayor y que podamos recuperar los datos de manera rápida. Adelante. Y justo en ese tenor, tocayo, un poco para que la audiencia entienda en dónde entra Halcyon y qué complementa contra lo que puede llegar a tener un cliente que ya tiene un EDR, ¿no? Correcto. En este slide tenemos, esta narrativa la tenemos con un detalle, digamos, muy amplio para todos aquellos interesados, pero algunos aspectos son muy obvios, por ejemplo, lo que es la captura del material descifrado, el tema de exfiltración, que típicamente las organizaciones pues ven el tema de exfiltración asociado a herramientas de DLP, pero no típicamente a una problemática que fue el ransomware. El tema de DLP tiene, desde que yo lo recuerdo, tocayo, al menos desde el 2011, 12, 10, cuando empezaron a surgir tecnologías de control de datos en el endpoint y a nivel de la red. Hoy en día seguimos viendo el tema de fuga de información, pero en el caso de Halcyon está asociada a la problemática de ransomware, a comportamientos anómalos, a flujos de información que superan umbrales que típicamente no son los normales. Ese es un gran diferenciador que tenemos. Otro tema importante, muchas de las herramientas o algunas herramientas de EDR, no muchas, llaman o mencionan que tienen una capacidad anti-ransomware. Y típicamente esta capacidad está asociada al uso de utilizar los puntos de restauración, los famosos snapshots de los equipos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, operadores como Medusa, pues les importa poco esto, porque una de las grandes cuestiones que ellos hacen es ser extremadamente disruptivos, hacer la vida muy complicada a una organización en un tema de recuperación, porque se abocan a destruir temas de respaldos, puntos de restauración y van y comprometen incluso toda la infraestructura virtual de las organizaciones. Y otro aspecto importante, Halcyon en su concepto, que además no es nuevo, pero sí la manera en cómo Halcyon retroalimenta la nube de manera automática, el concepto de día cero. Tenemos un rate de detección y de prevención de muestras de día cero, yo diría que altísimo, pero incluso si un binario malicioso no lo identificamos digamos, de esa manera, de manera inicial, tenemos una manera de retroalimentar rapidísimo a la nube. Manejamos un concepto en inglés que le llamamos Fleet Inoculation, donde básicamente un binario que tal vez ya pasó el engine sigue siendo monitoreado y podemos identificar rápido si es ransomware y podemos evitar que todos los equipos de la organización no sean comprometidos, pero podemos sacrificar solamente uno. Y aún con ese uno tenemos la habilidad de poder recuperar información. Ese es uno de los grandes diferenciadores comparados con tecnologías tradicionales de EDR, punto final en este caso. Excelente, tocayo, muy bien, muy claro, ¿no? Y un poco, bueno, creo que esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? El tema de lo que sin protección, típicamente, ¿cuánto es el costo estimado? 4.5 millones de dólares. ¿Cuánto es el tiempo que se tardarían, ¿no? Cuando tienes un EDR y un backup tradicional, realmente o sea, no estás evitándolo, ya nos puso los casos. Finalmente, tocayo, pues lo que tú nos estás platicando del tema de Halcyon, donde vas a tener la detección y el costo del rescate, pues se acerca a cero porque no debería de suceder en ninguno de los casos, ¿no?
Correcto. Y aquí déjenme nada más, antes de pasar al tema de la demo, tropicalizar algunos datos que siempre es relevante. Con la reciente, y digo reciente, anunciada Plan Nacional de Ciberseguridad a finales del año pasado, por ahí la Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones presentó algunas cifras de que en un lapso entre 2021 y 2025 existieron al menos de manera pública 155 incidentes de ransomware. Yo les pudiera decir que ese número pues está muy por debajo de la realidad porque hay muchos incidentes de ransomware de manera pública que se saben en la comunidad que no están listados ni siquiera incluso en estos famosos data leak sites de los grupos de ataque. Y además interesante, muchos de esos ataques que observamos incluso no necesariamente tenían que ver con temas de cifrado, pero sí tenían que ver con temas de filtración y al final al atacante no le interesa, lo que ellos hacen es publicar ese famoso segundo mecanismo de extorsión, que es publicar una víctima en un foro con la intención de presionarlos para que puedan pagar ni siquiera por una recuperación de datos cifrados, sino simplemente porque no se publique la totalidad de información. Hoy en día y todos los días, todas las semanas que llevamos ya en los últimos años, observamos incidentes de datos, no de gigas, de teras de información de las compañías, de entidades federales en México. Entonces es un problema que al menos se reconoce, pero yo que les diría que más de esos 155, 156, el número es mucho mayor de lo que hemos observado, incluso desde un poquito antes de la pandemia, que es cuando los grupos de ransomware empezaron a operar con ese concepto que le llamamos ransomware operado por humanos, que no es otra cosa más que seguir la misma estructura de los grupos APTs, a diferencia de como, por ejemplo, funcionaba un WannaCry que simplemente buscaba una vulnerabilidad y cifraba los equipos. Hoy operan de una manera completamente diferente. Adelante, Toque. Y ahí les pongo 3 ejemplos para entrar directo a la demo y que mi tocayo nos muestre así la parte práctica. Solo 3 ejemplos, muy conocidos, todos estos son públicos, pero tenemos el conocido del Colonial Pipeline. Les pagaron $4.4 millones en rescate, 6 días de cierre y provocó problemas hasta de salud porque había mucho tema de calefacción y de energía que estaba potenciado por el Colonial Pipeline y generó una crisis de combustible en Estados Unidos. Y básicamente fue porque una credencial de VPN se comprometió y el EDR no detectó. El caso de los hoteles MGM, ¿no? Más de $100 millones en pérdidas, 10 días de interrupción y los datos de más de 10 millones de clientes expuestos. Y fue básicamente un ataque vía ingeniería social al help desk y los sistemas de detección se deshabilitaron para que pudieran correr esto. Y el último, que es de los que más estudia, es el de Change Healthcare, perdónenme, $22 millones de rescate, 192 millones de registros de pacientes vulnerados y parálisis en los sistemas de salud en el caso de Estados Unidos, ¿no? Porque no había un múltiple factor de autenticación en sus VPNs, en particular de la tecnología Citrix, y los atacantes permanecieron más de 9 días antes del cifrado masivo de datos. Con eso, un poco para acabar con la teoría, Tocayo, te dejo de compartir para que tú nos ayudes ahí mostrando un poco de la demo de cómo se ve esto ya en el día a día. Adelante. Perfecto, gracias, Tocayo. Aquí, importante mencionarlo, ahí mi tocayo mencionaba algunos aspectos técnicos de estas brechas. Debemos de entender que los ataques de ransomware hoy en día debemos de estar asociados mucho más a tener una arquitectura de resiliencia, es decir, no es que vamos a detectar para responder lo más pronto posible, que eso siempre ha sucedido, sino incluso el tema de cuando nos encanta hablar de ciberresiliencia, es el hecho de asumir el compromiso y de tener un mecanismo rápido de respaldo o de contingencia cuando ya se materializa un ataque. Y eso es lo que hacemos como Halcyon. Aquí lo que voy a exponer voy a tratar de hacer esto muy ágil. Seguramente van a surgir muchas dudas sobre el tema de operación, arquitectura, etcétera. Estamos más que listos para responder al final de la sesión o, por supuesto, a través del equipo de OneSec. Si recibe preguntas, podemos responderlas posterior de manera directa. Entonces, este es un equipo como si fuera un activo de su organización, un servidor, una estación de trabajo. Esta demostración incluso la hacemos de manera particular con Defender. Con Microsoft tenemos una gran relación y colaboración
e incluso públicamente no tenemos ningún problema para poder hacer esto de manera pública. Entonces, aquí tenemos Defender como punto final, utilizando la protección de lo que típicamente una compañía puede tener. Importante, puede ser esto CrowdStrike, puede ser esto SentinelOne, puede ser Sophos, puede ser cualquier tecnología de punto final EDR que me digan. Al final, lo interesante para nosotros y en esa estrecha relación con estos fabricantes no es decir que un producto particular no sirve. El hecho es de que colaboramos con ellos en muchos sentidos, sino de que nos abocamos a cubrir esos gaps que hoy en día estas capas pues tienen o presentan, e incluso no es hablar mal de ellos, es decir, cómo podemos retroalimentar e incluso complementar las defensas. Entonces, tenemos Defender y tenemos aquí abajo nuestro agente extremadamente ligero que está corriendo. Esto nos pone de manifiesto que tenemos las dos capas, y lo que yo voy a hacer de manera inicial es traer algunas o intentar traer algunas muestras de ransomware. Les pido por favor que se percaten siempre en el iconito ahorita de Defender. Voy a traer algunas muestras de algún operador particular. Aquí tenemos una colección amplia, por ejemplo, Conti, que es un operador que vimos años atrás, por ejemplo, en México y a nivel global. Entonces ahí Defender ya se alertó. Incluso si yo quisiera traer algunas de estas muestras al escritorio, pues simplemente Defender no me deja. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo, para lo cual, pues una compañía adquiere una tecnología de este tipo, una parte preventiva. Perfecto. Digamos, ahí está operando mi herramienta como lo esperamos. Ahora bien, lo que voy a ejecutar, y tengo aquí una ventanita adicional, tengo algo que se llama SandBlast. SandBlast es una herramienta pública. Esta técnica que voy a ejecutar ahora es la que yo mencionaba anteriormente. Bring your own vulnerable driver. Trae tu propio driver vulnerable. Implica en llamar un driver vulnerable, un controlador legítimo, firmado por un fabricante, pero en una versión vulnerable, que nos permite básicamente hacer un bypass, una evasión, una desconexión completa de la herramienta de protección final. Hoy en día esto está más que ampliamente conocido. Incluso siempre me gusta aquí mostrar piezas públicas de referencia para la comunidad. Aquí estamos hablando solamente de dos grupos de ransomware que utilizan 54 EDR killers explotando 35 drivers vulnerables. Es decir, todo esto viene precargado. Por ahí hay algún otro caso donde un operador dice, ok, en caso de que no encuentre un driver vulnerable, bueno, no me pasa nada porque yo incorporo el driver vulnerable dentro de mi arsenal y puedo hacer el bypass del equipo. Entonces aquí voy a ejecutar la herramienta. Y del lado derecho, para estricta referencia y mantener algo de bitácora para efectos de ustedes, de que tengan un poquito de evidencia o de control de lo que estamos ejecutando, tengo el log o la bitácora del agente local. Todo esto se reporta en consola en tiempo real, pero para no moverme ahorita de la secuencia. Entonces, ejecuto aquí la parte de SandBlast. Básicamente lo que hacemos es llamar ese driver vulnerable de los que existen en el equipo. Y del lado del log, lo que estamos observando ya son, digamos, telemetría, que obviamente se transfiere o se traslada como una alerta dentro de nuestra consola. Es decir, ya hay algo, un indicador de que se invocó un driver vulnerable. No podemos bloquear el driver porque el driver pues, puede causar un blue screen. No queremos afectación, pero tenemos un indicador. ¿Cuál es lo más interesante ahorita? Aparentemente Defender está operando. Voy a regresar nuevamente a la colección de ransomware. Voy a traerlos aquí nuevamente. Nuevamente les pido que se fijen en la parte de Defender y voy a traer incluso las muestras. Incluso si se fijan, ya aparece hasta el iconito de manera normal. Yo los traigo al escritorio y en este caso Defender, pues prácticamente ya no vio nada. ¿Por qué no vio nada? Es decir, incluso los equipos de defensa no van a recibir una alerta porque no es que el atacante haya intentado detener el servicio o hacer un anti-tamper de ellos para luego desinstalar. Simplemente hay una desconexión a nivel de las llamadas, a nivel de kernel de Defender. Defender está ahí. Incluso si yo quiero ver el Task Manager, vamos a poder ver que los procesos de Defender están corriendo aquí sin ningún problema. Es decir, Defender está completamente cegado. Y así como mencionamos que con el Active Directory, cuando el atacante toma el control, pues game over, el juego se termina, es lo mismo aquí. Aquí típicamente, si el atacante fuera muy agresivo, puede intentar detonar estas muestras de ransomware, lo voy a hacer. Halcyon ahí es quien se vuelve ahora su última línea de defensa.
Entonces, ya Defender no está haciendo nada. Todo lo que ejecute el atacante en este momento con payloads adicionales, pues típicamente Defender no va a hacer nada. Estamos bloqueando. Ahí incorporamos el tema del motor de preejecución que mencionábamos como parte de las capacidades y mi tocayo lo mencionaba. Entonces, este es el primer aspecto importante. Somos la última línea de defensa en binarios asociados a la cadena de ransomware. En este caso, estos binarios buscan cifrar el equipo. Ese es el primer aspecto importante de la tecnología. Ahora bien, otro aspecto, voy a regresar aquí un poquito a la secuencia, tiene que ver con el tema de exfiltración. Entonces, sabemos que los atacantes, previo al cifrado o previo incluso al tema de destrucción de datos, van a intentar hacer fuga de información. La tecnología de Halcyon incorpora dos mecanismos para identificar este tipo de comportamiento. Uno tiene que ver con el tema, yo lo mencionaba, de volumetría, que es completamente configurable, definir un umbral que haga sentido para la organización. Puede habilitarse diversos parámetros por políticas y control de equipos, pero esto es algo que la compañía puede personalizar. En este caso, lo que voy a ejecutar, voy a regresar aquí un poquito porque me salí de la secuencia. Voy a ejecutar un binario que se llama ss-0.exe. Es un binario incluso asociado al ransomware killing. Lo voy a ejecutar y lo que sucede es lo que típicamente hace un operador de ransomware. Incluso esto lo puede hacer de diversas maneras. Los atacantes pueden empezar a subir grandes volúmenes de información a la nube. Algunos grupos lo que hacen es moverse lateralmente para mover información de equipos a algún equipo interno que sirva como destino o repositorio de información. Eso también lo observamos. Y luego subir a la nube. El otro criterio que utilizamos para identificación de este tipo de comportamiento no solamente es la parte de volumetría. El equipo de Halcyon analiza toda la telemetría asociada a los grupos de ransomware, cuáles son las herramientas, cuáles son los destinos donde sube información. En este caso estamos viendo, por ejemplo, el caso de Mega, que es un repositorio ampliamente utilizado por grupos de ransomware. Incluso todavía más interesante, el atacante en una fase previa pudo haber utilizado o descargado herramientas como Rclone, por mencionar alguno. Desde ahí lo pudimos haber evitado. Pero en este caso, el atacante vamos a pensar que trae un binario particular e intenta ejecutar este tipo de acción. Esta es otra gran capacidad de la tecnología. No tiene todavía nada que ver con cifrado, pero sí tiene que ver con el mecanismo de cómo evitamos la doble extorsión, la fuga de información que típicamente pasa desapercibida. Ahora bien, en la cadena del ataque, mucho tiene que ver con las herramientas leading of the LAN. Entonces voy a minimizar esta pantalla, misma secuencia, voy a abrir otra que tengo aquí rápido. Lo que voy a hacer es ejecutar Medusa. Medusa es un binario o es un grupo de ransomware muy agresivo. Incluso Medusa estuvo dormido por mucho tiempo. Voy a abrir aquí otra secuencia que digamos incluso es reciente. Denme un segundo, aquí lo tengo. Esta es una pieza que incluso apareció marzo 24. Medusa reinició una gran campaña de disrupción en Medio Oriente y en Estados Unidos. De hecho, si siguen las noticias, en Medusa impactó o ha estado impactando entidades hospitalarias en el último mes en Estados Unidos, una de ellas completamente parada, que ya sabemos lo que eso implica, empezar a mover pacientes a otros hospitales. Eso está público completamente en las noticias y tiene que ver con Medusa. Entonces, Medusa lo que invoca o lo que hace uso es de técnicas o herramientas Living of the LAN. Voy a ejecutar Medusa y en este caso lo que estamos viendo de la parte de log o lo que busca hacer el atacante es destruir puntos de restauración. Los puntos de restauración son vitales para muchas compañías. ¿Cuál es lo interesante en la bitácora? Por ejemplo, que empezamos a observar llamadas, por ejemplo, el famoso BCC admin, diagonal all, diagonal shadow, diagonal quiet. Es decir, el atacante busca eliminar todos los puntos de restauración porque típicamente eso puede ser un comportamiento legítimo en la manera en como lo pudiera hacer un defensor. Es decir, no bloqueamos los binarios que típicamente puede utilizar un administrador, pero aquí sí lo que cambia es completamente la intención del grupo de ransomware. Para poner mucho más esto en contexto y que tengan la referencia de cómo opera un grupo de ransomware con algo conocido públicamente como AnyRun, que es un sandbox público,
Aquí es un binario particular de Medusa, incluso aquí estamos viendo la clasificación. Esta es una plataforma pública tercera que pueden utilizar los equipos de defensa. Y lo que observamos como parte de ese análisis forense de la plataforma de Sandbox, vemos precisamente lo que ejecuté ahorita. El atacante en ese medusa.exe incorpora herramientas nativas del sistema operativo legítimas como el BCC Admin, BCD Edit, WMIC, etcétera. No importa el binario, lo que importa es la intención en este caso, porque el administrador puede utilizar estas herramientas de manera natural en el día a día. Esta es otra de las grandes capacidades que tenemos en el agente y que es una técnica donde el atacante busca ser disruptivo. Esto es un gran diferenciador a diferencia de cómo operan, valga la redundancia, cómo operan las tecnologías EDR. Y finalmente, vamos a pensar que en la cadena de ransomware, el atacante llega al proceso donde intenta hacer nuevamente el cifrado. Este último caso de uso, lo que trata de representar para ustedes es el tema que mencionábamos de resiliencia. Es decir, aquí voy a ejecutar un ransomware que se llama, y además es ampliamente conocido por la comunidad, que es Akira. Akira fue uno de los ransomware más agresivos de manera particular en México. Lo vimos con entidades de alto perfil, en muchos casos públicos que vimos en los data leak sites. Lo que vamos a hacer aquí es el tema, pues, de lo que hace un ransomware. Aquí, para permitir ejecutar Akira, a nivel de la tecnología tenemos un bypass. Es decir, si no permito esto, pues simplemente lo haríamos el kill del proceso, como lo vimos en el primer caso de uso. Pero aquí lo que vamos a demostrar es lo siguiente. Voy a ejecutarlo y nuestro agente lo que va a hacer es la captura del material descifrado. Entonces, ejecuto Akira. En la parte de arriba tengo información de diversos formatos. Aquí estoy abriendo un texto plano que se llama productkeys.txt. Voy a ejecutar Akira y básicamente sucede lo que pasa en la vida real. Toda la información del equipo se va, es decir, se convierte o se cifra en un formato particular que utilice el grupo de ransomware en cuestión, en este caso en formato encrypted. Del lado derecho, en la bitácora, lo que estamos viendo es una telemetría diferente a lo que estábamos observando previamente, donde en este caso el agente está capturando el material descifrado, es decir, los elementos necesarios para que nuestro Ransomware Operation Center pueda hacer en un tiempo extremadamente rápido un decryptor. En tiempo real, además, vamos a pensar en un escenario real. Este binario llegó a este equipo, retroalimentamos inmediatamente a la nube y ese binario, si se vuelve a ejecutar en otro equipo, va a ser completamente bloqueado, como lo hemos venido haciendo en los casos previos. Entonces, aquí en la parte de atrás tengo una herramienta propietaria, que es esta. Esta herramienta es una herramienta nativa de Halcyon y de manera gráfica nos permite ver que hemos capturado cierta información relacionado al material descifrado, es decir, todo lo que utiliza el atacante en el equipo con ese binario final, que es el payload final, las famosas generaciones de semillas para empezar a construir el tema de cripto y el cifrado de los equipos, todo eso lo captura el agente. Y el resultado es que básicamente una organización lo que recibe de manera rápida en el mismo equipo donde fue cifrado, déjenme nada más mover esto, ok, voy a mandar llamar un decryptor y que básicamente este es el resultado de lo que recibiría una organización. Es decir, voy a ejecutar Akira Decryptor y básicamente lo que vamos a tener es la información de vuelta sin tener parada un servidor crítico, la infraestructura de la organización. Esta es la última capa que hoy en día utilizamos. Aquí importante el mensaje para ustedes. Organizaciones con el agente de Halcyon no han sido cifradas, hemos podido contener el ataque, pero también tenemos otra habilidad. En todo el análisis de información que genera o analiza Halcyon y que hemos podido capturar de otras muestras en ambientes controlados de ransomware, tenemos una gran capacidad incluso para hacer recuperaciones e incluso Halcyon colabora permanentemente con el FBI para poder recuperar compañías que no eran clientes de Halcyon, entidades federales, municipales, sistemas de salud en Estados Unidos, y es por eso que tenemos decryptors para poder recuperar entidades de este tipo sin que hayan tenido el agente instalado. No es algo que nosotros comercialmente nos dediquemos. El gran valor siempre será, e incluso en términos de costo, será mucho más atractivo tener el agente, la tecnología per se
y nuestro Ransomware Operation Center. Y la tecnología ya sabemos que incorpora esta última de las capacidades que llamamos de ciberresiliencia. Entonces incorporamos prevención como capa 1. Tenemos mecanismos de detección, como lo veíamos para el tema de Bring Your Own Vulnerable Driver, llamadas de drivers vulnerables, y tenemos el tema de comportamiento para detener en vivo ataques que utilizan herramientas Living of the LAN, y el tema final que tiene que ver con la captura del material descifrado. Todo esto que he generado ahorita se reporta en la nube, todas las alertas que, a diferencia de un EDR, son alertas estrictamente asociadas a cadenas de ransomware de alta fidelidad y que no nos tenemos que meter en temas de demasiada telemetría para que un defensor pueda hacer detección temprana. Somos una herramienta en ese concepto estrictamente preventivas. Adelante, Tocayo. Si quieres, devuelvo el control para poder cerrar el webinar y creo que nos quedan 3 minutos ahora. Sí, yo creo que Tocayo, si te parece ahí, más para aprovechar el tiempo, había una pregunta bien interesante que ponían por ahí en el chat, que me parece importante, si la telemetría de Halcyon se puede enviar a algún correlacionador o si no lo recomiendan. No, absolutamente. Permítanme, voy a regresar nuevamente aquí. No es algo que mostremos en una demo tradicional, pero es una pregunta absolutamente típica. Aquí estoy viendo o están viendo ustedes la consola de Halcyon. Ese es un aspecto absolutamente. Es decir, muchas de las compañías, hoy en día incorporan la parte tradicional de SIEMs, Next Generation SIEMs, por ejemplo, con CrowdStrike, plataformas de XDR, absolutamente. Entonces, aquí en la parte de la configuración de la herramienta, en la parte avanzada, que créanme que un administrador con esta consola se vuelve experto en 2-3 días. Es una consola extremadamente simple de operar. No queremos que esto se vuelva una carga, pero digamos de los aspectos, voy a decir entre comillas, más avanzados, tiene que ver con la configuración o integración de tecnologías de terceros. Eso hoy en día lo hacemos desde la consola de manera nativa con el famoso concepto de los webhooks. Así es como integramos un CrowdStrike, un Exabeam, cualquier plataforma de SIEM, un Microsoft Sentinel o un Google en la nube, etcétera. No importa. Y el otro mecanismo, además tenemos un mecanismo de API completamente disponible. Voy a mover, perdónenme la ventanita. Tenemos aquí completamente la API disponible con todo el detalle de la documentación en vivo dentro de la consola para las entidades que son clientes o que adquieren la tecnología como tal. No sé si haga sentido la respuesta. Súper, nos preguntaba eso José Ángel García. Y hay otra pregunta ahí, Tocayo, aprovechando el tiempo, de Paulo, que dice, ¿por qué Halcyon seguía detectando la actividad maliciosa si Defender ya dejó de ver los procesos en el sistema operativo? Y la pregunta lo complementa con qué capa está operando o si se aloja para continuar realizando esa detección. Operamos atrás siempre, operamos a nivel, el EDR Defender opera a nivel de kernel. Nosotros operamos en nivel de prioridad y eso se puede validar con un comando particular que existe en el sistema operativo. Operamos siempre en la parte de atrás, es decir, Defender siempre tiene prioridad, o CrowdStrike, o Sophos, etcétera, SentinelOne. Nosotros siempre estamos abajo, nosotros no interferimos con lo que pasa con Defender. Lo que sucede en el escenario es que Defender quedó completamente desconectado. Nosotros en ese momento, aunque operamos a nivel de prioridad abajo, quedamos ya como la siguiente o última línea de defensa. Es decir, que ahora toda la responsabilidad de los payloads que en teoría eran de Microsoft, ahora son responsabilidad de nosotros. Ahí es donde nosotros empezamos a hacer la prevención o análisis dependiendo lo que caiga o el atacante utilice en este caso. Adelante, Tocayo. Ya no escuché. No sé si me escuchan, Karen. Sí, sí, se pasmó, yo creo que Jaycee, pero estamos aquí escuchándote. Ok, perfecto. Ok, por ahí creo que el equipo de... Ok, perfecto, gracias, Arturo. Es que de pronto... Es que ustedes puedan tener acceso. Ok. Es que creo que se te está acordando, Tocayo. O se te cortó por un lapso, te vemos así como medio cortado. Creo que vas a hacer cierre, ¿verdad? O cualquier pregunta, José Ángel
o quien lo necesite, estamos a sus órdenes. Esta técnica que mostré es solamente una de ellas, es decir, Bring Your Own Vulnerable Driver es algo que hoy en día, voy a decir en términos coloquiales, algo que está muy caliente por los atacantes. Pero las técnicas de anti-tamper, de deshabilitar las herramientas de los atacantes, es algo que ellos pueden hacer por cualquier otro mecanismo o utilizar una técnica particular. Pero esta, de manera, digamos, es muy visual porque prácticamente nos permite mostrar que el EDR quedó completamente cegado, desconectado, y ahí, pues, Halcyon es quien se vuelve la línea de defensa para temas de ransomware. Y agradecerles por el tiempo, tocayo, adelante. No, exacto, justo eso, agradecerles mucho por su tiempo, quedamos a su disposición, ya compartía Valeria en el chat, si nos pueden ahí compartir su opinión del evento y también si necesitan más información, cuenten con nosotros, estamos disponibles para poderle dar seguimiento a esto. Lo que repetía yo es casos muy particulares que probablemente quieren ver ya un caso muy puntual o una prueba de valor, etcétera. Encantados de trabajar con ustedes y pues quedamos ahí a su disposición. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, tocayo. Gracias a ustedes por el tiempo, estamos a sus órdenes, espero que haya hecho sentido. Podemos entregar una demo personalizada, prueba de valor, ahí podemos explicar cómo lo hacemos con las compañías, pero absolutamente agradecerle a todo lo que se hizo hoy posible al equipo de OneSec por toda la coordinación y el profesionalismo en esta actividad para ustedes como usuarios finales. Muy amables. Muchas gracias a todos y que tengan excelente día. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos, muy amables. Gracias.